¿No? Bueno, ok. Entonces, nada, era solamente para una doctora. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la teoría del valor, el ciclo de vida, la administración estratégica de costos y el análisis de la cadena de valor. Entonces, la teoría del valor, ¿no? Es de Lawrence D. Miles. En realidad, él lo que buscaba era encontrar materiales alternativos, cosas para mantenerse en funcionamiento después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Miles lo que hizo fue aplicar razonamiento lógico y otros conceptos. Entonces, pensando en eso, llegó a la gran idea, al gran pensamiento de reducción de costos, mejora en la calidad, mejora en el desempeño, o sea, mejoras aparte de, o sea, reducir costos y hacer mejoras, ¿no? Entonces, las ideas y los conceptos de Mile se extendieron a la concepción de un producto con la intención de sustituir las soluciones tradicionales por otras más económicas. ¿Y eso qué significaba? O sea, Miles afirmaba sobre la actividad de un departamento de proyectos lo siguiente, ¿no? Si este departamento obtiene información económica completa referente a precios de materia prima, costos de mano de obra de diferentes procesos de fabricación, puede obtener una economía hasta de 5% sobre el costo final de los productos. Si durante un proyecto ese departamento, abandonando su aislamiento, consulta con otros sectores de la empresa, como por ejemplo la parte de procesos, la parte de control, la parte de calidad, etcétera, la economía puede alcanzar reducir su costo en 10%. Y finalmente, si éste analiza la propia concepción del producto, las reducciones de costo pueden representar un nivel más significativo. Porque él daba por sentado de que las empresas a veces no conversaban entre sus mismas áreas, o sea, cada uno hacía lo suyo, pero no se fijaban de qué manera podían ver de mejorar el producto y a la vez reducirle el costo, ¿no? Haciendo cada uno, evaluando su parte, pero haciéndolo en conjunto, ¿no? Para obtener un mejor producto. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar material más barato que presente la misma función que los actualmente utilizados? ¿No? Eso es lo que él empezó a decir. ¿Qué cosa tengo que hacer para buscar eso? Entonces, en 1947 los conceptos fueron agrupándose en una metodología que se llamó eh, análisis de valor, ¿no? Value Analysis. Y entre 1954 y 1955, la Marina y la Armada aplicaron esa otra metodología que se llamaba el valor de la ingeniería, ¿no? Ingeniería del valor. Pero en realidad la ingeniería de valores, por eso de ahí sale lo que se llama la reingeniería, ¿no? Que es justamente ver cómo podemos cambiar y cambiar los procesos para mejorarlos, para obtener el mismo producto, pero a menor costo y con mayor valor. Entonces, en 1959 se fundó la Sociedad Americana de Ingeniería del Valor y el Pentágono fue el que incluyó este análisis de valor en los contratos. Entonces, esta nueva teoría, esta nueva idea de valor, después, bueno, se esparció por Europa y por Japón, y ya inclusive en 1970, las empresas en Brasil utilizaban esta metodología, ¿no? Y esto así se ha ido difundiendo por un lado y por otro. Entonces, finalmente, Miles llega a dos conclusiones. Dice que el uso de padrones convencionales limita la imaginación restringiendo el campo de observación relativo de los objetos existentes. ¿Qué significa eso? O sea, uno tiene que ver las cosas siempre de diferentes ángulos. No te tienes que centrar en una sola cosa y que se hace solamente así. No, siempre puede haber otra opción, otra forma de hacer las cosas que sea mejor y que además te ahorre cosas, ¿no? Entonces, la concentración en los requisitos funcionales permite mayor libertad mental. Por eso decía él, vamos a poder mejorar la calidad y reducir costos a partir del momento en que
identifiquemos cuál es la función del producto, ¿no? Entonces, qué es lo que tiene que cumplir ese producto? Y en base a eso me tengo que enfocar, no en el resto, porque puedo encontrar diferentes formas de hacer las cosas que cumplan con el objetivo y resulta ser mucho más barato, ¿no? Y yo les comento, por ejemplo, una cosa que se me quedó grabada, pero cuando yo era más chica, siempre uno pensaba, bueno, por lo menos en mi casa, ¿no? Nos metían la idea de que la lana, ¿no? La lana era mejor, que vas a comparar la lana con otra cosa o con lo sintético, etcétera, etcétera, ¿no? Y me metían esa idea, entonces, claro, nosotros comprábamos pues nuestras chompas de alpaca, ¿no? De lana, que fuera lana, lana, ¿no? Que eran un problema para mí, honestamente, porque la lana, ustedes saben que si se la ponen a lavar y se moja mucho, y la dejas remojando o algo, se abatana y se coge, ¿no? Se pone toda tiesa, dura. Entonces es una vaina la lavada, tienes que además lavarla y dejarla estirada para que se seque, todo un problema. Y cuando tuve la oportunidad viví en Buenos Aires y conocí a una señora puertorriqueña y entonces un día estábamos hablando, no sé qué cosa, y hablábamos de esto, y ella me dijo, mira, me dijo, esta de acá, esta, y me enseñó una prenda, me dice, esta yo la meto a la lavadora, la saco a la lavadora, no se hace nada y cumple el mismo objetivo que la lana. Me abriga igual, me abriga bien, así que yo no me complico nada Entonces ahí dije, bueno, pues sí, efectivamente, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos ubicar la función del producto que queremos vender, que queremos realizar, y ver la forma de hacerlo que cumpla esa función, que satisfaga al cliente, pero buscando reducir sus costos, ¿no? Entonces, los problemas de costos no están en los componentes, sino en la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y esa es la idea de Miles y el concepto que le da al concepto del valor. Entonces, la definición de valor dice que es el análisis del valor se puede definir como la aplicación sistemática de un conjunto de técnicas que identifican funciones necesarias, establecen valores para las mismas y desarrollan alternativas para desempeñarlas al mínimo costo posible. Entonces, siempre cuando hagamos algo tenemos que buscar en cuál es la función de eso y cómo puedo hacer para que se cumpla esa función, pero sin ver los adornos, los adornos que uno, las cosas que uno siempre adorna y que entonces te quitan el enfoque y te encarecen el producto, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del valor. Eh, en el análisis del valor, cada recurso indicado en la producción de bienes y servicios debe contar con un estudio meticuloso para garantizar el logro de las metas planeadas y para identificar y remover los costos innecesarios. No todo lo que no sea innecesario que ocurra en el proceso de producción del producto o del servicio que estoy haciendo. Entonces, los métodos tradicionales de costeo se apoyan en las economías y reducción de mano de obra, cambios en la materia prima de menor costo y menor calidad, se racionalizan los costos administrativos, etcétera. El análisis de valor es más sistemático. Se hace la pregunta de por qué existe este costo y si no la hay, se trata de identificar cuál es la función principal del producto, sistema y o servicio y cuáles son las funciones secundarias. Entonces, el método tradicional, como les digo, es, bueno, cuánto cuesta la mano de obra, cuánto, ¿no? Y en cambio el otro método no. El otro método es más, o sea, es otra forma de ver el valor y de calcular los costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos la tapa de un lapicero, se identifica una o más funciones innecesarias, entonces podemos eliminar la tapa, ¿no? Se trata de identificar las funciones principales y secundarias y así empezar a cuestionar el porqué de la existencia de cada ítem de manera imperativa, no de manera imperativa, perdón, sino tratando de interpretar. La mayoría de los costos que impactan en la rentabilidad obedecen a funciones secundarias y no a las funciones principales.
¿no? O sea, por eso es que salieron después los lapiceros que esconden la punta, porque no tiene, o sea, la tapa no tiene mucho valor. Claro, la gente se lo pone aquí para que no se chorree, pero escondes la punta y con eso ya no te pintas, ¿no? Entonces, se analiza, es un ejemplo simple, tal vez sonso, pero es una forma de evaluar también, ¿no? Entonces, el enfoque del análisis de valor dice que para la aplicación del análisis de valor se requieren algunas condiciones, ¿no? Primero, tienes que tener un espíritu analítico. O sea, uno tiene que ser analítico y analizar todo, ¿no? O sea, no simplemente aceptar las cosas como son. Eh, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo siempre pongo ejemplos de prendas de vestir porque he trabajado muchos años en eso, pero, por ejemplo, traían un polo con cuello, ¿no es cierto? Y entonces eh, el cliente pedía una forma y claro, la persona que hacía la muestra lo interpretó, lo cosió y salía muy caro, ¿no? Entonces ahí había que ver, bueno, pero ¿cuál es la función, por ejemplo, le llaman la plaqueta a la parte de acá del cuello donde se ponen los botones, ¿no? ¿Cuál es la función de la plaqueta, no? Y cómo tiene que verse. Entonces empezamos a ver otras formas de hacerlo que fuera más sensible, más sencilla, más simple, que tomara menos tiempo de costura y que pudiéramos ofrecer al cliente, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que tener un espíritu analítico, tiene que tener un proceso sistematizado, tiene que haber un trabajo en equipo donde todas las áreas trabajen, ¿no? ¿Por qué? Porque el área de desarrollo de producto tenía que trabajar con producción para que producción también le dijera qué cosas podían hacer y qué cosas no podían hacer. No todos, o sea, nadie debe quedar excluido porque siempre se obtienen ideas de otras áreas. O sea, las otras personas ven las cosas con una perspectiva diferente que nosotros a veces no las vemos porque estamos enfocados en lo que siempre hacemos, ¿no? O sea, si yo soy especialista en los despachos, me voy a enfocar en eso, pero de repente viene otro y me dice, oye, pero ¿y por qué no lo hace de esta manera? ¿O por qué no cambias por esto? O sea, puede ser una idea loca, pero a lo mejor viéndolo desde una perspectiva diferente, resulta ser algo que podríamos aprovechar para mejorar el producto, darle más valor y reducir su costo, ¿no? Y por supuesto necesitamos también creatividad, ¿no? Delegar a personas con autoridad que tengan creatividad, responsabilidad del trabajo. Esas son eh, cuatro condiciones que necesitamos. Entonces, los resultados que se obtienen cuando uno hace el análisis del valor es que mejora el funcionamiento de la empresa, se reducen los costos, se reduce el proceso, a veces se acortan los procesos, aumenta la productividad porque se trata de buscar una forma o un sistema o un proceso más fluido, más rápido, que sea mejor para las condiciones y para las posibilidades de la empresa, o sea, no te complicas tanto, mejora la calidad de la organización y agiliza los procesos, ¿no? Entonces, las palabras claves en este análisis son función y valor. La función es la principal finalidad del producto, servicio o sistema. Por ejemplo, ¿por qué existe el lápiz indicador con luz roja? Para hacer marcas visibles a una distancia de 20 metros. ¿Cuál es el valor? Es lo mínimo a ser gastado para comprar o producir un producto y o servicio, tal como lo quiere el cliente. Se puede descomponer esta variable desde el punto de vista empresarial en costo-beneficio, ¿sí? Valor desde el punto de vista empresarial, el valor empresarial es igual al costo más el beneficio, ¿no? ¿Beneficio de quién? Entonces, ya lo repetí. Los métodos tradicionales solamente consideran el valor empresarial, costo más beneficio, ¿sí? Pero para el consumidor, el valor tiene cuatro aspectos: el precio de la mercancía o la mercadería, la cantidad disponible en el mercado, las funciones deseadas y la calidad exigida, ¿sí? Entonces, mientras que nosotros tenemos valor desde el punto de vista empresarial, es el costo más el beneficio, eso es,
para nosotros, en realidad, es el valor del consumidor es igual al precio, a la cantidad, a la función y a la calidad. ¿Por qué la cantidad? Porque ustedes saben que cuando hay demasiada oferta, ¿qué pasa con el producto? Con el precio del producto. Baja. Se abarata. Baja. Así Baja, es, profesora. baja. Cuando hay mucha oferta, baja. Cuando hay poca oferta, entonces si no hay Sube. mucha cantidad en el mercado, el precio va a Sube. subir. Por eso es que eso es lo que se tiene que considerar. Precio, cantidad, función y calidad. Función, ¿por qué? Porque si cumple la función que yo necesito, ok, lo voy a querer. Si no cumple la función como yo lo quiero, o sea, lo que yo necesito no resuelve mi necesidad, no me importa. Y obviamente la necesidad que resuelva mi necesidad, pero que a la misma vez sea de calidad. Yo lo considere y yo lo perciba de calidad, ¿no? Entonces, lo fundamental del análisis del valor está basado en la metodología. Describir funciones, evaluar funciones y desarrollar alternativas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que trabajar. Si se identifican las funciones, hay que ver que estas características, qué características se requieren, cuál es el detalle, cuáles son los detalles que tiene que tener el producto, ¿no? La razón por la que existe el producto. ¿No? La función principal es determinar cuál es la razón por la que existe el producto. Y todo lo demás es secundario, ¿no? La función secundaria, el desempeño, algunas otras cosas que tengan que ver, pero que no son tan importantes, ¿no? Entonces, las fases son las siguientes: fase de planeamiento, de juzgamiento, de creatividad, fase analítica, fases informativas, fases preparatorias, ¿sí? También se puede hablar como proceso creativo, el proceso, el subproceso, la actividad y la tarea, ¿sí? Igual, o sea, cuando uno habla del producto o del proceso. Fase preparatoria. Elegir el objeto. Ahora van a hacer uno ya para ver cómo les sale. Elegir el objeto, producto o proceso donde se va a aplicar el análisis. Se debe observar la empresa en su totalidad para determinar qué se busca mejorar, que la idea es mejorar, ¿no? Determinar el objetivo. Se debe establecer claramente, debe ser específico para poder mejorar los costos. Si no tenemos claro lo que realmente tiene que cumplir eso, no vamos a tener cómo calcular y cómo mejorar los costos. ¿Qué calidad tiene? ¿Qué características tiene? El objetivo debe estar claramente definido, claramente establecido, y hay que conformar el equipo de trabajo y luego hay que empezar a planificar todas las actividades que vamos a hacer para poder evaluar el producto. En la fase informativa hay que dar a conocer, ¿no? Cuál es la situación, hay que obtener la información posible, todo lo que se pueda del producto, del proceso, del sistema, cómo se hace, qué se necesita, ¿no? Absolutamente todo para poder ver dónde podría haber algún cambio. Y luego hay que describir y clasificar las funciones. La fase de análisis después es examinar, ¿no? ¿Cómo es la situación? Ya tengo toda la información, ahora tengo que analizar qué cosa es lo que se hace, cómo le hacen y cuál es el problema del análisis de valor, ¿no? Entonces relacionamos la función con el costo para ver, ¿no? Cada componente del costo a qué corresponde. Es decir, si es que el costo de algo que estoy tomando o que estoy haciendo vale la pena y es necesario para la función que va a cumplir el producto. Determino las funciones críticas después de haber relacionado la función con el costo. Se considera como función crítica aquella que tenga la mayor relevancia en términos de porcentaje en relación al costo total, ¿no? Y luego está la fase de creatividad, que ya me imagino que se imagina. Hay que hacer un brainstorming, un brainwriting, cada uno escribe sus ideas, sus cosas, qué es lo que se le ocurre
para luego después hacer una selección y agrupar, eh, dependiendo del juicio, ¿no? De todo el grupo, qué cosas son las que, qué técnicas se van a usar, cuáles son las ideas generadas, qué cosas se puede conseguir con menor costo o qué se puede cambiar para poder dar mayor valor. Y finalmente la fase de decisión, que se presenta la propuesta, se planifica su implementación y ya se pone en práctica, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos la opción de mejorar los costos que queremos darle a nuestros clientes y podemos conseguir con ello también un mayor margen, ¿no? Entonces, sí hay que tener un buen equipo, ¿no? Comprometido para que, que realmente se hagan se surjan las ideas, se hagan los cambios, ¿no? Se propongan cosas nuevas y se pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces, los ingredientes básicos para el análisis de valor, compromiso gerencial, si la gerencia tiene que apoyar, o sea, si uno es líder, el líder siempre tiene que estar comprometido. Si el líder no está comprometido, las cosas no van a funcionar porque la gente no le va a hacer caso a nadie. Hay que hacer una tecnología de análisis de valor, es decir, todo el mundo debe conocer y debe saber cuál es el proceso que se va a seguir. Hay que establecer ciertos plazos para no eternizarnos, ¿no es cierto? O sea, oye, en tanto tiempo yo necesito tener un resultado. Hay que entrenar a la gente, ¿no? Hacer ejercicios para que sepan, o sea, eh, un- hay que tratar de hacer ejercicios con otras cosas para que la gente vaya entendiendo, a las personas que queremos que lo hagan, vayan entendiendo cuál es el sentido de esto y qué es lo que se busca realmente y cómo tienen que hacerlo y aprendan a reconocer, ¿no? Y luego hay que hacer, pues, ya tenemos con eso el estado, el grupo que nos va a servir para trabajar estas cosas, ¿no? Que pueda analizar, que sea comunicativo, creativo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá tenemos alguna pregunta? Me gustaría, para que no hablar yo sola, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con algún producto. ¿Qué opinan? Antes de Sí, empezar con la profesor. gestión estratégica. A ver cómo les va. ¿Sí? A ver, alguien ha levantado Sí, la mano. No veo. A ver, Héctor, dime. profesora, esa aplicación de valor, creo que se aplica más en empresas de producción o manufactureras, o no necesariamente. ¿Empresa de producción? O sea, mi duda es esa gestión, ¿no? De ese valor se aplica más quizás a empresas de producción, de elaboración, o Pero digamos, también puede ser empresa de servicio. una empresa de importación también, una empresa de Una importación de empresa, por productos. supuesto, porque escúchame, todas las empresas, todas tienen procesos, procedimientos y cosas que evaluar. Cuando tú importas, eh, tú, tú importas, o sea, tienes dos opciones de importación, ¿no? Tienes la opción de importación de ir y comprar algo ya hecho, o tienes la posibilidad de ir, ver proveedores y mandar a hacer, a hacer algo, ¿cierto? ¿Cómo es tu importación? Sí, obviamente eh, estamos viendo más que nada importar un producto ya terminado, ya hecho, ¿no? De Ujú. China, celulares, por ejemplo, portacelulares, productos ya terminados. Ya, perfecto. Y entonces de ahí los venden ustedes. Sí, sí, básicamente es el enfoque que está viendo el Ok, grupo, ¿no? ¿qué cosas consideras para ponerle el precio de venta a tu producto? Ahora, obviamente un factor importante sería el precio de costo, ¿no? O- El precio, obviamente, Ya, del bueno, proveedor, ¿no? más un margen, pero o sea, Claro. teóricamente tú antes de colocar tu margen, o sea, antes de poner tu precio de venta, tienes que ver tus costos. Y no solamente los costos de importación, sino todos los costos a nivel de empresa. Entonces, es un análisis de eso. O sea, busca cuáles, o sea, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo harías el análisis? Haces un análisis de tus costos y pones porcentajes, qué porcentaje es cuál es la proporción de gastos que tienes para poder en tu producto final y bajo qué concepto.
Entonces ahí, una vez que tengas ese análisis, vuélvete creativo y di, ok, esto está muy alto, ¿cómo lo bajo? Cada uno de los procesos, ¿para qué? Para que tu costo se reduzca y tú puedas, si lo vas a vender al mismo precio, tener un mayor margen. Por eso les contaba que, bien, que desde acá es donde viene el tema de la reingeniería de procesos, que no solamente es aplicado a un producto, sino es aplicado a cualquier tipo de empresa. ¿Sí? Puedes hacer la Ok, prueba, profesor. Héctor, en tu grupo. Sí, sí, estamos viendo ese caso, ¿no? Pero esta pregunta era más personal, ¿no? O sea, pero No, entiendo no, que, no, claro, yo sí, no, sí, me sí refiero a eso, sí, claro, se pero refiere a los procesos, claro, puede aplicar tanto una empresa de servicios como una empresa de producción, ¿no? Y es un tema, digamos, escala transversal, ¿no? El tema de los procesos. y todos tienen que intervenir, porque dentro de lo que, por ejemplo, hacen, de repente una parte administrativa hace algo que de repente alguien de importaciones dice, oye, no deberían hacerlo así, más rápido es esta manera. Y el hecho de hacerlo más rápido de repente genera que necesites menos personas, ¿no? Y entonces, y no se trata solamente de decir, porque seguramente alguno de ustedes está pensando así, lo que pasa es que ahora ya pues ¿cómo se llama? Te sistematizas todo y entonces es más rápido. No, no se trata de eso. Se trata de ver cuál es realmente el propósito de lo que quieras analizar para, en base a eso, ver cómo haces, haces el estudio de valor, ¿no? Entonces, vamos a hacer, son las 8:28. Hacemos 10 minutos de break para tomar un café y de ahí vayan pensando en un producto que quieran analizar o un servicio que quieran analizar y hacemos el ejercicio, ¿les parece? Chicos, Ok, ¿les profesora. parece? Está bien. ¿Está bien? Sí, Ya, sí, perfecto. bien. No, porque si no, si quieren, seguimos con teoría, no tengo ningún problema. Pero bueno, ok. Entonces, 10 minutos son 8:29, 8:30, 8:40, no, regresamos. Me voy por un cafecito. Gracias. Doctora, ahí ¿Qué estaba. tal? Cuéntame, ¿qué producto vieron o qué servicio? Bueno, en este caso nosotros estábamos viendo el tema del jengibre, puré de jengibre, Ujú, ¿no? Es un trabajo que hemos hecho las muestras para un cliente, ya lo hemos costeado y estamos, todavía no nos sale la venta, pero ahí estamos trabajando en este producto ujú. de Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de ese producto? En este caso es para los restaurantes, para el mercado de los restaurantes para allá, ¿no? Inter- Condimento, es un condimento, más que todo es un condimento. Ujú. Ya, y ¿cómo lo envían? ¿O cómo lo han planificado enviar? Congelado. Ah, va La, congelado. la presentación que nos ha solicitado es congelado en baldes de 30 libras. Mm. Sí, ¿Y qué tiene? ¿Y congelado, tiene que ser en balde? Porque es puré, pues, ¿no? exacto, es un puré. El Pero si va tema, congelado, ¿no puede ir en bolsa? Eh, a ver, normalmente se hace, se lo pela, se lo licúa, Ujú, y de ahí de frente se mete a una bolsa, ujú. Ahí se veo, mete a eso un, es lo que está en la pantalla, ¿no? sí, sí, mi compañera lo está presentando. Sí, esas son las muestras que hemos hecho. Ya, ¿y no lo Ahorita pueden, y no lo pueden mandar en eso? En esa- el cliente lo que quiere es congelado, solo que hemos desarrollado en esta presentación en bolsas de Doypack para mandar las muestras a Estados Unidos. Nada más por un tema de costos, porque siendo congelado, para mandar un solo kilo tenemos que comprar pues 6 kilos de Helpack
¿no? Tenemos que hacer 6 kilos de gelpa para poder mandar un solo kilo para las muestras, ¿no? Para que lo pueda ver. Entonces se le ha sugerido, bueno, le he sugerido al cliente mandarlo en bolsas Doypack, eh, tipo una pasta, nada más, está con un tratamiento, con benzoato para la conservación, que le hemos dado poco para 2 semanas nada más, y que él nos apruebe cuál de ellos es lo que desea, ¿no? En 3 presentaciones lo hemos hecho. Uno con cáscara, uno 50-50, o sea, 50% con cáscara y el otro 50% sin cáscara y uno sin nada, ¿no? Que es más amarillo. Entonces, claro, obvio que los costos van a ser distintos, pero le estamos dando al cliente la facilidad de que él decida, ¿no? O sea, me gusta más este que está bien amarillito, pero su costo es más. El intermedio, que no es tan amarillo ni tan oscuro, el costo es esto, y el que está un poco más oscuro, que no está pelado, es menor, obviamente, ¿no? Porque Ya, pero no, y dime una cosa, cambia el sabor, cambia, porque se supone que es un condimento, ¿no? ¿Cambia el sabor? y no cambia el sabor, ¿Con cáscara o sin cáscara no cambia el sabor? no cambia el sabor, con cáscara o sin cáscara no cambia, pero solo cambia la apariencia. Pero la Eso sí. apariencia a la hora que tú condimentas comida no se ve. Exacto, no se ve, pero no cambia. Es más, con cáscara hasta es más nutritivo, obtienes todavía las otras características que están, ¿no? Dentro de la piel, que es el gingerol, que se entiende. En cambio, cuando ya lo sacas la piel, ya no tienes ese beneficio, como se dice. Claro, en este caso, por ejemplo, la función es condimentar. O sea, algo complementario, digamos, podría ser es el envase, ¿no? Y en Exacto, lo complementario, ¿no? El de 30 libras, no sé por qué nos ha sugerido eso, porque o sea, para nosotros es mejor como planta. En planta es mucho mejor, menos trabajo, ¿no? Simplemente agarras, haces la molienda y lo metes a un balde, a una bolsa, y esa bolsa va en un balde. claro. Pero el cliente nos ha pedido así, ¿no? Y es mejor, es menos mano de obra, menos costo, todo. Pero ahorita para mandarle las muestras en esa presentación, claro que es Claro. más tedioso todavía, ¿no? Ah, sí, Así es más. claro, acá sí, pero no, pero pensando en el precio que le han dado y cómo lo pueden, cómo lo podrían reducir, etcétera. ¿Esos baldes son reusables? Sí son reusables, sí son Pero no reusables. los van a poder mandar de nuevo, saca, sino simplemente Exacto, los va a no, usar en la simplemente no son de tiene, un solo uso, son no de un tiene solo uso. sentido, ¿no? Deberían ser más ecológicos. Y eso que ellos piden productos orgánicos, pero de orgánicos realmente no se aplica mucho porque todo, al final todo lo tienen que desechar. Mm. Al Pero final deberían todo, decirle. sí, pues sí, sí, sí se los dice. ¿Han probado con bolsas biodegradables? ¿Funcionaría o no? No, ¿Congeladas? no se ha hecho, no se ha hecho con una bolsa biodegradable, solamente es que las bolsas pues tienen que ser certificadas para alimentos, ¿no? Eso sí. Mm. Sería interesante ver eso, ¿no? Porque claro, van a usar la bolsa y la bolsa la van a meter en el balde. Sí, son unas bolsas azules que normalmente se utiliza, color azul para todo lo que son alimentos, que ayuda más que todo a que la luz no le llegue directo para que no se pierdan las características, ¿no? De los productos congelados en general. Ujú. Sí, en esa presentación, y bueno, se ha hecho un costo para un contenedor de 40 pies, 20 pallets, para Estados Unidos, ¿no? Para la parte Claro, no. la ventaja es que en balde puedes ponerlos uno encima de otro. Claro, claro, exacto, eso es lo que se le ha sugerido, más que todo se le ha sugerido al cliente en baldes cuadrados, porque hay baldes circulares y hay baldes cuadrados. Entonces, se le sugirió mandar en baldes cuadrados para que pueda ingresar más volumen al contenedor y no perdemos mucho espacio, pero tampoco no podemos pasarnos más, porque si mandamos por decir 24, 26 toneladas, no es posible, pues, ¿no? Por el tema de que el tránsito en destino tiene sus normas también. Mm. Sí. Bueno, Sí, ahí habría que ver si efectivamente hay
alguna otra característica, ¿no? Pero es buena idea el balde cuadrado porque ahorras espacio inclusive para ellos mismos cuando tengan que almacenar, ¿no? Exacto, 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 doctora. Ese es lo que se le ha sugerido al cliente a ver qué es lo que ellos nos dicen, ¿no? Pero todavía está ahí, no. Es más, no he visto todavía que Perú haya mandado puré de jengibre a Estados Unidos, al menos no he encontrado. Entonces, y es raro también que nos pidan puré, ¿no? Lo usan Puré para helado, ¿sabes, no? helados, he visto que usan para shots, he visto también que lo usan para la parte farmacéutica, porque también se manda jugo de quión, Ujú. ¿no? Se manda bueno, para distintas presentaciones, ¿no? Pero lo principal que más manda Perú en este caso es un producto fresco, ¿no? El 70%, 80% de su exportación es un producto fresco. No, y esto es una magnífica idea porque tiene valor agregado, ¿no? Exactos. Sí, pues eso es lo que nos ha sugerido el cliente y también jengibre en cubitos, que eso sí está más complicado. Como cubito maíz. Exacto, no en cubitos de 6 por 6 a 6 milímetros, de 6 milímetros, imagínate, imagínate que eso también nos ha solicitado. Pero te lo Es, pondría en esto como gelatina, como una gelatina, porque si no, eso no puede ir congelado tan chiquito. sí, sí se congela, sí, sí, sí se ha congelado. Hay en distintas presentaciones ya que se le ha mandado, pero la verdad que yo también no sé para qué utilizan, pero, o sea, o para qué fin es lo que nos están pidiendo. La verdad que no nos dice cliente qué uso le van a dar. Eso es lo que no. Pero si que te dice, si es que en algún momento el cliente te dice que necesita un ajuste de precio, ahí sí tienes que decirle, necesito que me digas para qué es, cuál es la función que le vas a dar a esto para poder, en base a eso, proponerte algunos cambios y que cumpla la función que necesita y que te pueda, y con lo que puedo abaratar los costos. Mientras tú no me digas, ahí no voy a poder hacer nada, pues no tiene lo Claro. principal, ¿no? Ujú. Sí, exacto. En eso estamos dándole las mejoras, mejorando los precios también. Bueno, ahorita ya con esa campaña del jengibre ya están con unos precios más asequibles. El precio que le habíamos dado, por decirle, ¿no? $4 el kilo. Precio FOB. Ujú. Está muy alto. Me dijo que China le está dando 50 céntimos de dólar el kilo. Entonces le digo, definitivamente no hay forma de competir, no tengo dónde más bajar el costo, esperemos la campaña que baje más la materia prima, el costo de la materia prima. Sí ha bajado un poco, pero si a China le subían los aranceles, por decir, como que ahí un poco que nos nivelamos o llegamos más al precio de China, ¿no? Que estaba empezando a subir de 135, pero creo que ya no se va a dar eso. Y Perú nos han subido el 10%, entonces de todas maneras se ha encarecido un poco más el precio todavía. Sí, pero bueno, por eso te digo, creo que es importante para que puedan hacer ese ejercicio, que sepan cuál es la función y luego analicen qué cambios, qué cosas se pueden hacer, ¿no? Claro, Que sea y que le sirva, ¿no? Que le sirva al cliente para tener una mejor oportunidad y ustedes también para ser más eficientes, ¿no? Ujú. sí. Aquí en esta, lo que está mostrando mi compañera, justo la parte superior es el jengibre que está pelado, Ujú. 100%, en el centro es el 50-50, 50 pelado y 50 sin pelar, y el inferior es el que no está pelado, ¿no? Y tiene diferentes colores, pues claro, el más Exacto. marroncito, el que no está, el que tiene cáscara. Exacto. Entonces, y también ver qué es lo que, si lo van a hacer para un aderezo, como dice, de repente no influye mucho eso, porque el sabor, yo que lo he probado personalmente, no lo siento la diferencia. Ya no No lo lo he siento. visto. ¿Será que ya no lo siento porque como mucho jengibre? Mm. También puede Bueno, ser. es bien interesante, pero sí creo que valdría la pena, ¿no? Sobre todo conversar y decirle, mira, la única forma es esa, o sea, yo necesito hacer un análisis y para poder hacer un buen análisis necesito
saber bien cuál es la función, porque lo que queremos es que cumpla la función, ¿no? Lo demás es adorno. Ujú. Claro, claro, pero te voy a consultar exactamente para qué función es lo que están pidiendo, requiriendo este producto, ¿no? Sí. Tenemos, lo que tiene que hacer desde primero decirles, tenemos algunas ideas, Ya, pero no te las queremos dar hasta que no, sin saber si va a servir o no, en función a para qué lo vayas a usar. Así le picas la curiosidad, pero no le digas nada, hasta que él no te diga. ok, claro, claro. Claro, ya, ellos ya lo verán, porque ya se le ha mandado a las 3 muestras, ¿no? Las 3 presentaciones ya se le ha mandado al cliente. Vamos a Ya. ver. Bueno, mucha suerte te deseo con este producto. Ok, doctora, Me parece gracias. buenísima. Gracias. ¿Alguien Ok. más quiere compartir su evaluación de producto? No. ¿Alguien más ha hecho producto o servicio? ¿Ha determinado la función? ¿No? Está un poco tímido hoy día, no importa. Vamos a continuar entonces con, hoy día tenemos clase teórica. La próxima semana es semana 8, o esta es la semana 8. La próxima semana es semana 8, ¿no? Sí, profesora. Toca el examen parcial. Perdón, tengo que darles una lectura o una actividad para que trabajen eso para ponerles nota. Entonces la idea es eh, poder evaluar. Ya tengo los resultados del ejercicio que la vez pasada les di, que me olvidé de subirles las notas. Se las voy a pasar por correo. Ahora, mañana se las paso por correo para que la tengan. Y la que me van a dar el día miércoles. Y luego les dejo una para la próxima semana de una lectura simple. Esa que quisiera hacerla individual para que para que puedan diferenciar su nota, ¿no? Es decir, si yo tengo nota grupal, 2 trabajos, pero yo tengo también la opción de poner un porcentaje de la nota que vaya a tener como parcial personalizada, ¿no? En función a lo que cada una haga. Entonces, eso les voy a pensar algo simpático para dárselos para la siguiente semana. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bueno, la administración de gestión estratégica, que también se trata acá un poquito porque ustedes saben que es básico en una empresa establecer los objetivos y en base a los objetivos establecer las estrategias, ¿no? Y que esas estrategias generen luego la parte táctica y la parte ya operativa. Entonces, para efectos de actividad empresarial, de contabilidad y de costeo, se necesita tener de alguna manera también eso, ¿no? O sea, una gestión estratégica y tener establecido los objetivos que necesitamos para formular, comunicar la estrategia e implementarla. Entonces, la administración estratégica de costos en realidad se define como el proceso por el cual los gerentes, ¿no? Usando más o menos generalmente cuando se hace el business plan o el plan estratégico, se hace generalmente para 3 a 5 años, ¿no? Es alguna proyección y en ese caso se evalúan todas las posibilidades que hay. Las fortalezas, ya saben, se hace el FODA, ¿no es cierto? Se hacen las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, para sobre eso poder determinar con mi objetivo, hacer el cruce y sacar de ahí las estrategias que podríamos aplicar y poder llegar a la meta. Entonces, uno de los autores que ve este tema de todo lo externo es Porter, ¿no? Me imagino que ustedes han oído hablar de las 5 fuerzas competitivas de Porter, ¿sí? ¿O no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Miss. Ya. Entonces, como saben, Porter evalúa todas estas oportunidades externas y observa cómo cada empresa está afectada por esas 5 fuerzas
que determinan en su sector, ¿no es cierto? Entonces, la interrelación entre estas fuerzas es la que genera, pues, genera la capacidad de la empresa para poder obtener algunos beneficios y cómo los van a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos la entrada de nuevos competidores, la amenaza de los sustitutos, el poder negociador de los compradores, el poder negociador de los proveedores, la rivalidad entre los competidores, ¿no? Y entonces esto es parte de lo que, además de analizar el valor, también tengo que considerar para poder establecer mis precios y mis costos, ¿no? Entonces, si tengo competidores que pueden acceder al mercado, al mismo producto que yo estoy haciendo, tengo que ver en qué me diferencio, ¿no? ¿Qué más puedo dar yo? A ver qué tanta fuerza pueden tener o qué tanta facilidad pueden entrar otros competidores a ofrecer el mismo producto que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago difícil? ¿Cómo hago que no puedan? Amenaza de entrada de nuevos competidores, amenaza de sustitutos, ¿no? ¿Con qué otro producto o con qué otra cosa podrían sustituir el mío y dejarme a mí de lado? ¿No? ¿Qué más pueden hablar? Poder de negociación de los compradores. A veces los compradores son muy fuertes porque ellos son los que determinan el precio. ¿No? Ellos te ponen el precio porque de repente si le pones muy alto no te compran, entonces te limitan y te ajustan. Em, Después está el poder de negociador de los proveedores, cómo podemos cada uno o cada empresa negociar con los proveedores que les sirven para poder hacer su producto o generar su servicio, y la rivalidad entre los competidores existentes que siempre hay, ¿no? Entonces, estas 5 fuerzas determinan y es bueno analizarlas porque hay aspectos, como le digo, que están relacionados, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo mis metas, mis objetivos, conozco mi realidad, hago un análisis de las 5 fuerzas de Porter, entonces tengo como ver y definir cuál va a ser mi ventaja competitiva, ¿no? ¿Con qué me voy a diferenciar del resto para poder tener mayor oportunidad con mis costos y mis ventas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la administración estratégica dice que tiene 3 misiones, ¿no? La primera es construir, incrementar la participación de mercado a costa de mayores ganancias a corto plazo, ¿no? Em, necesitan, Uno necesita construir no solamente eh, o sea, construir su espacio dentro del mercado, ¿no? O sea, posicionarse de alguna manera. Mantener esta misión está orientada a proteger la participación que tenemos en el mercado, que nuestro market share, o sea, lo que tenemos, lo que hemos capturado del mercado, no lo perdamos. Y finalmente la idea es cosechar, ¿no? Implica la meta de maximizar las ganancias a corto plazo y por eso hacemos lo que probablemente ustedes también ya conocen, que es la matriz BCG, ¿no? La matriz de Boston Consulting Group, que dice cuál es el porcentaje de crecimiento del mercado, cuál es la participación en el mercado y tenemos que evaluar, ¿no? O sea, la meta de maximizar las ganancias a corto plazo y el flujo de caja aún a expensas de la participación en el mercado, ¿no? Una unidad de negocio que siga esta misión sería un proveedor neto efectivo. Los proveedores con alta participación en el mercado de bajo crecimiento normalmente persiguen esta misión. Entonces, yo tengo un porcentaje de crecimiento del mercado alta y una participación en el mercado alta, resulta que soy una estrella, ¿no? Mi misión va a ser mantenerme en esa posición. Si yo tengo un porcentaje de crecimiento en el mercado bajo
pero tengo una participación en el mercado alta, quiere decir que soy lo que se llama una vaca. ¿Por qué? Porque tengo un porcentaje bajo del mercado, pero es constante, es alto, ¿no? La participación en el mercado es alto a pesar que yo estoy creciendo muy poco. No crezco muy poco, pero todo lo que hago lo muevo bien. Entonces, cosecho, ¿no? Mi misión es siempre cosechar. Si tengo un porcentaje de crecimiento de mercado alto, pero tengo una participación en el mercado baja, entonces tengo que construir, ¿no? Tengo que tratar de construir. Y si tengo un porcentaje de crecimiento de mercado muy bajo y una participación de mercado baja, entonces soy lo que se conoce como un perro, que quiere decir que tengo un flujo de efectivo muy bajo, ¿no? O sea, no tengo mucho flujo de efectivo. Entonces, en algunos casos nos toca construir, nos toca crecer y para eso necesitamos manejar nuestros costos, necesitamos analizar, por eso es que empezamos con la parte de valor, para analizar nuestros productos y ver de qué manera podemos eh, ajustar los procesos, ajustar, hacer una reingeniería del producto y del proceso de cada una de las áreas. De repente, a veces lo que hace el aporte que hace cada sección al producto podría implicar un cambio que nos haga tener un mejor costo, ¿no? Entonces, la ventaja, y después, bueno, después de esto de la matriz de Boston Consulting Group, la BCG, tenemos el tema de la ventaja competitiva que también tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque tenemos, para tener una ventaja competitiva, una de las ventajas es liderazgo en costos o el liderazgo en diferenciación o ambos focalizados en un segmento de la industria, ¿no? Tenemos que diferenciarnos con algo que podamos ofrecer que no ofrece el resto y que la gente perciba como exclusivo y te necesitamos lograr, o si no, entrar al mercado pues con bajo costo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de su compañera de el jengibre, tiene o sea, su ventaja competitiva de repente, o sea, puede ser alguna diferenciación del producto, porque bajo costo ya hemos visto, ya nos ha comentado que China tiene pues un costo bajísimo, ¿no? Y entonces ella tiene que tener algo en que se diferencie. En ese caso, porque ya sabe que no puede competir con precio a pesar de que puedan bajar los costos del jengibre, ¿no? Que es la materia prima, igual, ¿no? Los costos no los compara con China, pero sí tenemos diferencia, tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos ventaja porque estamos más cerca de Estados Unidos que China. Sí, Mari. Y doctora, una ventaja en este caso al jengibre peruano que tiene un buen aroma, un buen sabor, un buen picor que no lo tiene China. Ay, sí. Yo no tengo nada en contra de los chinos, pero cuando fui a China, el olor, los sabores de la comida, todo, la verdad que, bueno, no estuve en la parte turística, ¿no? En la parte turística sí puede uno encontrar comida más internacional, o si no, inclusive puede encontrar los chifas como los de acá. Pero si uno va más adentro a las provincias, la comida no es la misma. Llega un momento en que ya uno me llevaron, les cuento que me llevaron fuimos a ver a comprar una máquina. Y entonces el dueño de la fábrica nos lleva a la fábrica y todo, después nos invita a comer, ¿ya? Y era un buffet, pues teóricamente, ¿no? Y les juro por Dios que yo daba vueltas a la mesa y vueltas a la mesa, y ¿saben lo que terminé comiendo? Terminé comiendo frijolitos chinos, sancochados, nada más porque no podía con la otra comida, realmente. Entonces, no ¿Y qué tienen los era, mismos sabores. ¿Ah? y qué era esa comida que es tan fea por lo que veo? Mm, no lo sé, o sea, 3 vueltas estaba dando, pero es que para empezar, por ejemplo, la primera vez que fui a China, les cuento,
el desayuno es totalmente diferente, ¿no? Comen una sopa, pero en la sopa, por ejemplo, están los ojos del pescado y tú los ves ahí flotando, ¿no? Sopas y arroz, así, comida. Y de almuerzo nos servían todo tipo por ejemplo, esas verduritas saltadas, ¿cómo se llama? Unas gelatinas medias raras que no entendíamos qué eran, unos pescados así, y no había arroz. Todos queríamos arroz chaufa, y no había arroz. No había pues ninguna de lo que comemos en el chifa, nada. Y y el, la persona que era nuestro traductor era un señor que había trabajado en la embajada, creo, de acá en Perú y ya había regresado a China, porque fuimos con un grupo de la universidad y y nos decía, pero no los entiendo, esto es un banquete, porque para allá, o sea, el arroz te lo dan al final, o sea, ya es para si te quedaste de hambre, te lo dan. Pero comen cosas medio raras. Yo fui a un mall y en el patio de comida del mall habían, no les miento, los gusanos pinchados para hacer fritos, o sea, como anticuchos, ¿no? Después habían como unos alacranes, unas cositas, comen todo. Entonces, no es atractivo, ¿no? Hay algunos pescados, unas como anguilas, no sé, no. La verdad es que no me agradó. Algo comían, por ejemplo, me acuerdo que en uno de los restaurantes nos pusieron como una olla, era como un fondue, ¿no? Era una olla, solamente que la olla tenía agua y en el agua le habían echado un montón de hierbas, será, no sé de qué cosas, y entonces uno metía ahí las cosas que tenía, ¿no? Unas verduritas o unas carnes, pero la carne no sé qué carne era, pero no sabía bien, parecía, no sé, pues debería haber sido un interior, quizá no lo sé, o carne de qué sería, pero no tenía muy buen gusto. Así que la verdad que no salí muy contenta de la comida en China. Pero como les digo, pero después sí, la siguiente vez fui a Pekín y ahí sí nos llevaron a un restaurante y el restaurante sí estuvo estupendo. Entonces, depende de la zona, supongo. Pero bueno, ya, regresemos al tema de la diferenciación. El producto tiene que tener alguna diferenciación, pero tiene que ser algo que el cliente perciba, ¿no? Para que para que realmente nosotros podamos poner nuestro precio y él no sienta que nuestro precio es más alto o más bajo. La otra opción sí es eh, tener los costos bajísimos y una de las estrategias que a veces se utiliza cuando uno quiere vender es, uno tiene, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi capacidad, yo tengo órdenes de producción, pero no tengo mi capacidad instalada completa, ¿no? Es decir, no estoy usando el 100% de mi capacidad porque no tengo suficientes pedidos. Entonces, si viene un cliente y me pide algo, pero me pide a un precio bajísimo que realmente prácticamente no cubre mis costos, pero Bueno, sí este es un podría cable de acero. Es cubrir un producto. los costos variables, porque los costos fijos ya están cubiertos, ¿no? Yo con las órdenes que estoy trabajando ya voy a pagar todas las cosas fijas. Entonces, ahí sí podría yo tirarme al piso porque estoy aprovechando mi capacidad instalada ociosa y estoy eh, pagando por lo menos los costos variables, porque ya los fijos los cubrí con lo otro, ¿no? Entonces, en esos casos sí podemos jugar con el costo, pero hay que tener mucho cuidado de que esté balanceado, ¿no? De que haya productos que sí, o sea, que tengamos un margen suficiente, que, bueno, lo ideal sería tener toda la planta con productos que nos den ese margen, pero si no podemos, porque no tenemos, no recibimos la cantidad de órdenes suficiente, entonces podemos jugar con el precio del saldo que queremos completar de otra manera, ¿no? Y bueno, acá la ventaja competitiva, ya sabemos que tenemos la estrategia de liderazgo en costos y diferenciación, que es básicamente buscar la ventaja competitiva en una amplia gama de segmentos del mercado, ¿correcto? Con el tratar de ganar el mercado y la estrategia de enfoque que en realidad más que nada busca una diferenciación en un nicho, ¿no? O sea,
yo trato de llegar a un nicho específico. Generalmente ese nicho es pues de un valor adquisitivo mayor, por lo tanto me permite ponerle cosas y ponerle un valor también mucho mayor, ¿no? Entonces, eh, liderazgo enfocado en costos, liderazgo enfocado en costos puede ser al mercado total o a un solo segmento y diferenciado también, ¿no? Liderazgo en costo, ya vimos, economías de escala, curva de aprendizaje, control estricto de costos, minimización de costos en áreas como investigación y desarrollo, servicio, fuerza de ventas, etcétera, a la mínima expresión para poder llegar a cubrirlos, o sea, a tener costos bajísimos, ¿no? Y el liderazgo en diferenciaciones, más que nada, o otro tipo de calidad, una alta calidad al cliente, un producto algo exclusivo que no hay mucho, un sistema de entrega diferente, un enfoque de marketing, ¿no? Que el marketing crea esta necesidad, ese deseo, ¿no? Tratar de crear ese deseo en la persona, ese aspiracional o algo para tener ese producto y el diseño y las características del producto, pues con mucho mayor tecnología, mayor avance, mayor innovación para poder tener, ser algo que me diferencie, ¿no? O sea, es un producto innovador, nuevo, de características únicas. Entonces lo puedo hacer innovador y puedo aprovechar para utilizar esa ventaja competitiva y poder pues poner mis precios a un mejor nivel con un mayor margen, ¿no? Yo siempre soy de la idea de que hay que tratar de buscar ahorrar costos y bajar los costos como se pueda para que eso nos dé más margen, ¿no? O sea, no importa que sea un producto exclusivo, diferenciado, pero que dentro de lo diferenciado podamos nosotros también hacer ajustes de costos, ¿no? Entonces, no existe una única forma de diseñar la planificación. Cada empresa lo hace de acuerdo a, al negocio que tiene, a los objetivos que tiene, a la, a la filosofía del dueño, ¿no? Entonces, lo que se trata es construir, ¿no? Construir y no solamente construir, sino ser sostenible en el tiempo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, la planificación estratégica construye, cosecha y mantiene. Si no mantiene, no sirve, porque nosotros o sea, tenemos que mantener y crecer, tratar siempre de, por lo menos mantenernos, si no bajar, pero si no, siempre crecer. Entonces, hay unidades de negocio cuya misión es cosechar, ¿no? Procesos de planificación estratégica puede ser porque el plan de la empresa abarca todos los negocios y están equilibrados. Eh, Otros es cuestión de mantener, pero para mí cualquier empresa debe buscar no solamente crecer, sino ser sostenible, ¿no? Mantenerse siempre eh, innovando, siempre con, bueno, con nuevas opciones, ¿no? No quedarse para poder mantenerse en el mercado. Eh, y entonces acá viene el tema también de buscar qué es lo que me genera costos, ¿no? Como le decía a su compañera hace un rato, a su compañero hace un rato cuando hablaba de si también si solamente es en productos, no necesariamente en productos, ¿no? En productos es más fácil y digamos, la gente lo hace más porque es más notorio, ¿no? El sistema de costos tradicionales, materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Pero, como vimos en el análisis de valor, hay que ver qué cosas, qué factores más causan estos incrementos de precio y qué se puede cambiar, ¿no? Para poder tener una mejor cadena de valor y una mejor gestión del costo. Entonces, también hay dos formas de ver el tema generador de costos, ¿no? Uno es la estructura en sí de costos que uno puede tener y otra es la forma como uno lo ejecuta, ¿no? Si uno ejecuta, pero no de una manera eficiente, obviamente el costo va a ser elevado. La estructura puede estar bien, pero si no lo haces eficientemente, eh, pierdes, ¿no? O sea, todo lo que ganas con una buena estructura la pierdes con una mala ejecución.
Entonces, los generadores de costos estructurales son aquellos que al ser elegidos por la empresa impulsan el costo del producto, ¿no? Depende la estructura de costos a largo plazo y puede ser la escala, la extensión o la experiencia, ¿no? Escala es cuánto voy a invertir, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto se debe realizar en los procesos de investigación, desarrollo, fabricación, mercadeo, ¿no? Entonces, más o menos cuánto voy a invertir es la forma y la estructura en la que yo em, decido mi empresa, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mi empresa? Entonces, están por escalas y le voy a dar prioridad más a unas cosas que a otras. Y eso puede generar, obviamente, también, eso genera un costo, ¿no? Entonces, una es la escala, la otra es la extensión. ¿Qué tan, si voy a hacer una empresa verticalmente integrada o no? ¿Qué es verticalmente integrada? Una empresa que hace todo. Por ejemplo, si yo soy una empresa textil verticalmente integrada, puede ser que yo compre el algodón, yo tengo mi hilandería, tengo también mi propia tejeduría, tengo mi propia tintorería, tengo mi propia área de corte, de confección, de acabados, tengo bordados, tengo estampados, empaque, embalaje y ya sale, o sea, es totalmente vertical, tengo todo, ¿no? Entonces, ¿qué tan, eh, qué tan vertical soy? También genera, o sea, es un generador de costo, pero es un generador de costo estructural, porque yo puedo estructurar mi empresa de tal manera de que digo, no, yo voy a comprar la tela lista, ya no tengo todos esos costos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que sí les he contado que uno tiene que evaluar los costos, ¿cierto? Lo que tiene y qué tan eficiente es en los costos. Yo creo que les he contado de esta fábrica que vendía hilos, con la que trabajábamos, que un día me ofreció hilos para que le ofrezca al resto de fábricas con el que trabajaba, y resultó que ella producía hilo, pero su hilo era más caro que si comprábamos el hilo tren o el hilo cadena, ¿no? Entonces yo no podía ofrecerle a las fábricas que compraran a otra fábrica un hilo que estaban produciendo que resultaba ser más caro, ¿no? Entonces no valía la pena. Entonces la extensión a veces genera costos estructurales, costos que podríamos evitar o reducir, ¿no? Y eso también tiene que ver con la parte de tercerización, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay muchos procesos que se tercerizan, ¿no? Hay muchos servicios que se tercerizan, por eso están los 3PL, los 4PL, ahora hay hasta 6PL, ¿no? Uno terceriza el transporte, el almacenaje, etcétera, y con eso, ¿por qué? Porque visto desde la parte de integración vertical no me conviene, o sea, de repente me genera mucho gasto y más barato me sale tercerizar. Y lo otro es la experiencia, ¿no? Nosotros no podemos improvisar, no podemos ser unos improvisados. Tenemos que tener cierto conocimiento, ¿no? Lo que se llama el know-how, el saber hacer. Entonces, el saber hacer las cosas, eso contribuye también a obtener una ventaja competitiva, ¿no? El conocimiento que uno trae, que uno sabe. Entonces, por eso es que hay muchas empresas que tratan de jalarse pues a estos profesionales que son muy capaces porque conocen, saben y van a hacerlo mejor que lo que puede hacer uno que no tiene ese expertise o ese conocimiento, ¿no? Entonces, esos son los generadores estructurales: escala, extensión, experiencia, tecnología y complejidad. Tecnología se refiere a las formas de hacer las cosas en cada etapa de la cadena de valor, ¿no? Utilizando básicamente, ¿cómo se dice esto? Desarrollos tecnológicos, ¿no? Y la complejidad también es, o sea, perdón, qué tan, qué tanto en la parte estructural, qué tanta tecnología utilizo o no.
que puede o no facilitar mis procesos. Si yo no uso mucha tecnología, cuando ya realmente todo el mercado usa cierta tecnología, entonces obviamente voy a generar costos desde la estructura de cómo hago las cosas. Igual, en la parte de complejidad, no es lo mismo que yo produzca dos tipos, por ejemplo, de producto, ¿no? Imagínense, Mary se dedica solamente al jengibre, ¿no? Nada más. Entonces hace puré de jengibre, hace jugo de jengibre, pastillitas de jengibre, ya. Pero es jengibre. Pero imagínense si además del jengibre empieza con el aguaimanto y de repente las fresas y la maca y de repente las hojas de espinaca, este, se va a convertir, eh, o sea, va a ser multifacética, por decirlo de alguna manera, y entonces le va a resultar ser mucho más difícil poder hacer una diferenciación, ¿no? Tengo demasiadas líneas de producto, demasiados servicios que ofrezco y entonces hay una relación directa entre el costo y la amplitud del portafolio o de productos y servicios. Definitivamente, uno puede a veces perder un poco la línea y eso nos convierte en ser más caros lejos de ser más baratos, ¿no? Acuérdense que cuando uno hace siempre lo mismo, llega un momento en que prácticamente ya lo haces a ojos cerrados. Entonces, eso significa eficiencia, velocidad y obviamente te reduce costos a que hoy día haces una cosa, mañana haces otra cosa, pasado vuelves a la primera, después vas a otra cuarta, y entonces eso te genera una, una estructura que no es la ideal, ¿no? Y bueno, tenemos después, habíamos visto para que tenemos los generadores estructurales de costos y los de ejecución. Entonces, los de generadores de estructurales ya hemos visto escala, extensión, experiencia, tecnología y complejidad. Y los generadores de costo de ejecución u operaciones son los que realmente dependen de la habilidad de las personas que lo realizan. Y eh, yo no solamente diría que es la habilidad con los que lo realizan, sino también los procedimientos, los procesos que se llevan a cabo, ¿no? Que estableces para hacerlos. A veces si no estableces buenos procesos o buenos procedimientos, este, se amplían mucho o se vuelven ineficientes. Entonces, la persona puede saber mucho, pero es ineficiente. Entonces, la idea es tener unos buenos procesos y gente capacitada, ¿no? Gente que tenga las habilidades para hacerlo, entonces que todo fluya bien. ¿Cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, la gestión de la calidad total, ¿no? Cuáles son las actividades y cómo las hago, entendiendo de que no sé si ustedes han oído, por ejemplo, las 5 S. ¿Han oído hablar de las 5 S, el método de las 5 S? Sort, ¿saben ese? Que es una técnica japonesa. Ya, perfecto. Entonces, bueno, de esa manera se puede conseguir calidad, calidad total, ¿no es cierto? Em, de- Sin desperdicio, sin reprocesos, sin tiempos de cola, sin desechos, sin exceso de inventarios, eh, quitando todo aquello que no produce, que no genera valor y que al contrario, ¿no? Genera costo. Eso es el tema de calidad total. Buscar la calidad total en cada uno de los procesos. Otro es la utilización de la capacidad que hablábamos hace un rato. No, si no utilizo toda mi capacidad instalada y tengo capacidad ociosa, estoy generando un costo. ¿Por qué? Porque no estoy aprovechando aquello que tengo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en las empresas no hay suficiente trabajo y ¿qué hago con el personal? Por eso es que salió esta ley donde las empresas la pueden contratar temporalmente, ¿no? Y eso es una modalidad que aprovecharon todas las empresas. O sea, yo he estado en empresas donde te hacían contrato mensualmente, ¿no?
Y lo hacen así porque no saben si hoy día van a tener pedidos y mañana, hoy día tienen pedidos, mañana no tienen pedidos, entonces no quieren hacerse de la gente, porque si no, no solamente es capacidad ociosa de máquinas, sino también es capacidad ociosa de personas a las que les tengo que pagar, ¿no? Entonces, la no utilización de la capacidad, ¿no? La capacidad ociosa genera también un costo. Entonces, es importante trabajar eso y pensar en eso y hacer algún plan, ¿no? Para evitar tener estos costos. Y luego está la eficiencia en la disposición y distribución de la planta. Muchas veces, no sé, ¿alguno de ustedes ha visto esa película de McDonald's? Esa de la historia de McDonald's, Sí, ansias, muy bueno. Hambre de poder. ansias de poder. Vieron esas ansias de poder y vieron, a mí lo que aquí rescato es eh, cuando pintan, no sé si se acuerdan, cuando pintan en el suelo de un parking, empiezan a pintar cómo tenía que ser el flujo y cómo tenía que ser el proceso que tenían que seguir dentro de la cocina para que sea perfecto y ahorren en la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Se acuerdan cómo se ponía en una escalera para ver desde alto y les decía ya empiecen? Entonces, el que tenía que sacar el pan, el que tenía que poner el ketchup, la lechuga, entonces, ¿dónde estaba la refrigeradora? ¿Dónde está? Que no se vayan a cruzar, que no se vayan digamos, a interrumpir entre ellos. ¿Por qué? Porque eso, tener un proceso mal diseñado, genera pues este costo, ¿no? Adicional porque genera tiempo. Entonces, la idea es poder incrementar la productividad para Hablemos una de hambre. mejor distribución de procesos y una mejor distribución de la gente, ¿no? De los equipos, porque eso va a generarles obviamente más, mayor economía, ¿no? Entonces, ese es otro. También está la configuración y el diseño del producto, y esto viene un poco con lo que hemos estado viendo. Hay que buscar diseñar el producto pensando en la función que va a cumplir y configurándolo de una forma que el cliente perciba valor, pero que no, que sea realmente para nosotros la forma más económica de producir eso, ¿no? Y hacerlo competitivo. Otra generación de costos son las alianzas estratégicas. Nosotros podemos, o sea, puede generar o puede no generar, ¿no? Una alianza estratégica, en teoría, se hace para disminuir los costos, ¿no? Por ejemplo, si yo me uno con alguien, podemos utilizar compartir cosas y de esa manera hacer más eficientes. Pero también una mala alianza estratégica me puede generar un costo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello también. Y luego tenemos la participación de los empleados, que también es otra razón. A veces los empleados no están muy capacitados o no están motivados, y todo eso hace que su performance, su desenvolvimiento no sea el adecuado y que nos genere costos. Entonces, la, los generadores de costos como gestión de la calidad total, la utilización de la capacidad, la eficiencia en la disposición y distribución de planta, configuración de diseño, alianzas estratégicas y participación de empleados, también son puntos que nosotros tenemos que evaluar y analizar para ver el tema de costos, ¿no? Dónde se producen y qué es lo que produce costos o qué es lo que evita que yo tenga una posición competitiva en el mercado. Estoy hablando como Lora, así que interrúmpanme, ¿ah? Por favor, si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna experiencia sobre esto, por favor, siéntanse libres de decirla. Entonces hay que hacer un análisis de estos generadores de costos, siempre como lo que les estaba diciendo, ¿no? Hay que tener una razón y justificada para, si no, hay que hacer los cambios que se requieran
para cambiar, ¿no? Para cambiar esta situación, revertir la situación y poder evitar estos generadores de costos. Ahora tenemos el paradigma de la contabilidad gerencial frente al paradigma del costo estratégico. ¿Cuál es la forma más útil de analizar costos? Y acá creo que tenemos una contadora que nos puede decir, ¿no? Cristian es contador, ¿no? ¿Está Cristian? Cristian Valenzuela. Tenemos dos contadores y también Sí, Roxana. profesora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Roxana también son contadoras. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es? Ay, se me perdió esto. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es la forma más útil de analizar los costos como contadores? ¿Qué puedes decirnos, Cristian? Curiosamente, ese tema no lo he visto, toda la parte de costos por proceso, lo que hemos visto las clases pasadas, Ujú. pero no he visto, hay un área de costos como tal, que se encargan del tema del costeo y demás. En esta parte del paradigma de la contabilidad gerencial y paradigma de la gerencia estratégica de costos, sí, no lo he visto. Ya, pero en tu opinión de contador, ¿qué opinas? ¿Cuál sería? Si yo te digo, ¿cuál es la forma más útil de analizar costos a tu criterio? ¿Cómo analizarías los costos? La segunda, etapas, cadena de valor, o sea, ver todo, porque nosotros sabemos sí se evalúa todo, va desde el costeo, desde la parte de producción hasta las áreas de gerencia, total, ¿no? Cada uno tiene su centro de costos y se saca el costo de cada uno y ya luego se puede hacer tomar decisiones, cómo sumen, ¿no? Se costea absolutamente todo, entonces no es como, necesariamente como cliente sí se saca, ¿no? Incluso eso no solo el área de costos, ¿no? El cliente lo ve casi toda la empresa, sin embargo, para sacar un costo total, un costo mensual que sacamos nosotros, sí es por cada parte de la empresa, tiene sus costos, incluso se manejan varios centros de costos por área, ¿no? No es uno solo. Sí, claro, lo que pasa es que cuando normalmente seguramente funciona así, pero las empresas normalmente lo que hacen es a fin de año hacen un presupuesto por área, ¿no? En función a las ventas que se proyectan, cada uno presenta su presupuesto, cada área presenta su presupuesto y bueno, la dirección evalúa y te dice hasta acá nomás, o si está aprobado tu presupuesto, o hay que ajustar y te ajustan los presupuestos y se va manejando de esa manera, ¿no? Creo que Roxana no ha venido, o está Roxana, hoy día no le he oído a Roxana. ¿Está Roxana? Creo que no, ¿no? Pero bueno, ok. Eh, no está bueno, ya le preguntaremos la próxima vez a ver qué opina ella. El paradigma de la contabilidad gerencial es la contabilidad gerencial versus el costo estratégico, ¿no? ¿Cuál es la forma más útil de analizar? Entonces, la contabilidad gerencial se fija pues en los productos, en los clientes, cuáles son las funciones, con un enfoque más marcado hacia lo interno. ¿En qué sentido hacia lo interno, no? Cuáles son todos los costos, los gastos, todas las cosas que se llevan a cabo hacia adentro y cuál es el valor agregado que le damos y cuáles son nuestros costos, ¿no? Pero internos. El paradigma de gerencia estratégica de costos ya no solamente piensa o evalúa solamente lo interno, sino también que evalúa el contexto, lo que hay afuera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, nosotros no podemos encerrarnos nosotros como empresa, sino tenemos que ser muy abiertos a qué es lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Cuánto quiere pagar la gente por eso? ¿Cuál es la demanda que hay? ¿Cuál es la oferta que hay? Entonces, eh, y sobre esa base, ¿qué valor agregado le voy a dar para poder eh, competir con ese mercado y con todo lo externo, ¿no? Entonces,
la gerencia estratégica, y ustedes tienen que ser gerentes estratégicos el día de mañana, si ya no lo son, tienen que ver el bosque amplio, ¿sí? Todo el bosque completo. Entonces, el objetivo del análisis de costos, la contabilidad gerencial tiene tres objetivos, ¿no? Mantenimiento de los registros, administración por excepción y solución de problemas. El de gerencia estratégica también tiene los tres, digamos, lo que hace la gerencia, la contabilidad gerencial, pero como les digo, también ve otras cosas, ¿no? Ve estrategias de costos, estrategia de liderazgo, qué tipo de estrategia quiere, ¿no? Esto es una visión más estratégica, más amplia que que solamente la contabilidad. Entonces, hay que ver que no solamente está en función del volumen de producción, los costos, y en función al costo variable, costo fijo, costo escalonado, etcétera, sino que dentro de eso hay otras cosas que se tienen que considerar, ¿no? ¿Cuáles son los generadores estructurales? Si es que la estructura de costos que yo estoy estableciendo es la correcta o tengo que cambiar algo de la estructura de costos, aparte de los generadores, de evaluar también los generadores de ejecución de costos, que sí son más internos, si ustedes se fijan, ¿no? Porque es la calidad, es la capacitación de las personas que pueden generar costos. Entonces, dentro del esquema de la gestión estratégica de costos, una administración de costos requiere un enfoque global, ¿no? Y a ese enfoque global es que Porter le llamó la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor que tiene todos los componentes de la empresa y van en cada etapa añadiendo valor, ¿no? Son todas las actividades estratégicas y que van añadiendo valor. Esta es la cadena, ¿no es cierto? Tenemos las actividades de apoyo, las actividades primarias y el margen que da, ¿no? Entonces, las actividades de apoyo es la misión, la visión, las estrategias, la parte de abastecimiento, la de recursos humanos, ¿no? Que la parte tecnológica, que es toda la que da soporte a las áreas operativas, que son todo lo que es la logística de entrada, almacenes, entrega de insumos, etcétera, y la parte operativa y la parte de logística de salida, ¿no? Que es la parte de planeación, centros la parte productiva, la producción, luego está el almacenaje, pero el almacenaje de salida, y también está el área de ventas y marketing que se necesita, ¿no? Para poder vender, o sea, son las actividades primarias y entre las dos generan un margen. Entonces, de ahí es donde viene la cadena de valor, ¿no? Que es desde materia prima hasta que se entrega al cliente con un margen. ¿Sí? Ahí. Bueno, y básicamente, acá creo que vamos a terminar porque ya van a ser las 10. Los he entretenido mucho. La cadena de valor ampliada ahora incluye también a los proveedores, ¿no? Tenemos la cadena de valor de proveedores, la cadena de valor de proveedores, la cadena de valor de la empresa, la cadena de valor del cliente y la cadena de valor de los clientes de los clientes. Entonces, la cadena de valor se ha ampliado, incluyendo al proveedor, a la empresa y al cliente, y esa es la forma en que la contabilidad estratégica lo ve, ¿no? No solamente ve la cadena de valor como la tenemos acá, que es solamente interna en la empresa, ¿no? Solamente tiene hacia afuera la parte de logística de entrada y la logística de salida, sino que además el enfoque estratégico incluye a los proveedores, a los clientes, para poder amarrar todo, saber, como les decía yo, un panorama mucho más amplio. Entonces, valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por algo que les proporciona la empresa.
Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurar, ¿no? Que, lo, que el cliente no vea los costos, sino vea o perciba la necesidad y que el precio que nosotros le damos por el producto es no el justo, sino es el que realmente, lo que realmente es, ¿no? El valor debe usarse en el análisis de una posición competitiva, ¿no? Porque el precio puede ser superior si es que nosotros damos esa diferenciación y el cliente, como les digo, percibe ese valor. Entonces, bueno, esta es la cadena de valor que ya les había dicho, actividades primarias y actividades de apoyo. Esta es la cadena de valor de Porter, que bueno, la paso rápido porque sé eh, que la mayoría de ustedes esto ya lo ha visto, pero es un recordatorio y es también una forma de explicar de qué manera todas estas teorías y estas, ¿no? Modelos muestran y explican el costo y el precio que se puede vender en un mercado tanto local como internacional, ¿no? Porque esto mismo se aplica, pero hacia afuera, ¿no? Entonces, la cadena de valor exhibe el valor total y está compuesto de las actividades de valor, lo que genera valor a cada producto y el margen que gana la empresa, ¿no? Ay, ya se me quedó acá esto, ¿qué pasó? Bueno, acá les pongo también, es lo mismo, ¿no? De la contabilidad gerencial y la contabilidad, y hasta acá nos quedamos. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario mientras yo paso lista. ¿Alguna duda, algún comentario, duda, consulta? ¿Se me quedaron dormidos? No. A ver, alguien levantó la mano. Sí, Kathleen, dime. Y Héctor. Disculpe, una consulta. Para el examen parcial, ¿va a ser un trabajo? ¿Va a ser un examen escrito? A ver, quién le explica a Kathleen lo que vamos a hacer? Correcto. A ver, lo que hemos quedado es así. Ah, Lo que hemos quedado es así. Ustedes han hecho un trabajo, ¿no? Ustedes han hecho un trabajo que me presentaron, y eso ya lo califiqué. Les voy a poner la nota, les voy a dar la nota ahora mañana, porque discúlpenme, me olvidé de subírsela. Este martes, máximo, me van a entregar otro trabajo. Esos dos trabajos son grupales, ¿ok? Entonces, para esos dos trabajos grupales, los voy a promediar con un trabajo individual, que se los voy a dejar el fin de semana para que lo trabajen la próxima semana, me lo entregan a fines de la próxima semana, no tienen que entregármelo ahorita. Y entonces, con eso, yo voy a promediar, ¿sí? O sea que así ya tienes un peso, tu propio trabajo y el peso del trabajo en equipo. ¿Está bien, Kathleen? Sí, muchísimas gracias. Es que No, no de tenía nada. mucha cobertura. Ah, ¿perdón? Es que no tenía mucha cobertura, no sé qué pasa con la señal y estaba que se cortaba y no podía escuchar. Ah, ya no, Pero ya lo revisé la clase. sí, no, Gracias, Mi. no te preocupes. A ver, tengo que pasar lista antes que me olvide. A ver, ¿dónde estamos? ¿Alguien más creo que tenía una pregunta? ¿Alguien más levantó? Héctor, creo. Ya no quiere preguntar. Ok, a ver, Cintia Peralta, ¿no está? Cristina Pillaca, Jacqueline Pillaca. Bastante, profesora. Ujú, muy bien.
Mari Saavedra, si está, nos ha contado. Paola Albornoz, está. Stephanie López. Sí, profesora, aquí estoy. Ah, ya, muy bien. Muy bien, Stephanie. Alexander Rivera, Presente, profesora. ¿qué tal? Giancarlo, te vi por ahí. ¿Sigues o no sigue? Giancarlo, sí está. Jonathan Amenábar, ¿no está? Jonathan. Edgar, por ahí estaba, lo vi. Y Caitlin, Presente, Miss. ¿qué tal? Roxana Reyes, a Roxana no le he visto hoy día. Cristian Crespo. Cristian. Gaby Difoncio. Presente, Miss. ¿Qué tal, Gaby? Cristian Monzón. Presente, profesora. ¿Qué tal? Orlando Cuaquira. Presente, profesora. ¿Qué tal? Lisbeth Díaz. Hoy día no ha hablado mucho, Orlando. Gracias. Miguel Ángel Mesa. ¿Está Miguel Ángel? Cristian Valenzuela. Presente, profesora. ¿Qué tal? Marci Paola Azabache. Presente, Miss. ¿Qué tal? Noemí Oye, chica. Noemí, Presente, profesora. ¿qué tal? Y María Teresa Salazar. Presente, profesora. Muy bien. María Vargas. Presente, profesora. ¿Qué Presente. tal, María? ¿Cómo estás? Lisbeth Bernuy. ¿Está? Fernando del Águila. Presente, profesora. ¿Qué tal? Jesús Reyes. Mm, Milagro Sepúlveda. Presente, profesora. ¿Qué tal? Osvaldo Bernabé. Presente, profesora. ¿Qué tal? Renzo del Pozo. Buenas noches, presente, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Walter Cuadros. O Walter Fernández, perdón. Presente, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, listo. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Buenas noches, no me llama lista.